La ruta de la seda. Travesía por el desierto de Taklamakan. Una gran tormenta de arena del desierto de Taklamakan se abatía sobre la ruta que seguía la expedición chino-japonesa. Tras dejar atrás Lulan, nos dirigíamos hacia el suroeste, a lo largo de la ruta sur hacia las tierras occidentales. Este es uno de los tramos más antiguos de la ruta de la seda y antaño fue muy próspero. A 170 kilómetros del reino de Lulan, llegamos a las ruinas de la antigua ciudad budista de Miran. Podíamos ver una antigua fortaleza a través de la tormenta de arena que estaba arreciando. La torre de Miran estaba siendo contemplada por primera vez por ojos extranjeros desde que la redescubrió el explorador británico Aurel Stein a comienzos del siglo XX. Aquí Stein encontró hermosas pruebas de la fusión de dos civilizaciones. Esta pintura mural representa un ángel con alas. Es un poco como un serafín occidental, pero el pelo, con un solo rizo a la izquierda, muestra una influencia oriental. Aquí, la nariz y el pelo espeso hacen que la pintura parezca una imagen de Jesucristo, pero se trata del Buda histórico Shakyamuni. Las culturas helenística y budista se combinaron aquí para producir un nuevo y extraño tipo de belleza. Este castillo fue construido con ladrillos secados al sol sobre un cuadrado de 70 metros de lado. Era una fortaleza de los tibetanos que llegaron aquí desde el sur en el siglo XVIII. Los tibetanos desaparecieron en el siglo XI y desde entonces Miran ha estado enterrada bajo la arena. Sin embargo, siguen cantando una vieja canción llamada Kalabran, la canción de la tormenta negra. Cuenta cómo las tormentas de arena enterraron la ciudad que una vez fue su hogar.
Las montañas Kunlun están cubiertas de nieves eternas y esta ruta meridional hacia las tierras occidentales señala el límite entre las montañas Kunlun hacia el sur y el desierto de Taklamakan hacia el norte. Hasta finales del siglo XIX, comienzos del XX, seguían llegando hasta aquí muchas expediciones de todos los lugares del mundo. La última fue la expedición británica dirigida por Stein, que llegó en 1914. Nosotros éramos los primeros extranjeros aquí en 65 años. A 400 kilómetros al oeste de Miran se encuentra el río Cherchen, que nace de las nieves de las montañas Kunlun, y en la orilla oeste del río se encuentra el pueblo del oasis Cherchen. Al ser uno de los pocos oasis a lo largo de la Ruta del Sur, Cherchen ha ido creciendo. Tiene una población de 35.000 habitantes, de los cuales el 85% son uigurs. Esta era la primera vez que veíamos uigurs. Tienen narices grandes y rasgos muy pronunciados, y su aspecto es claramente distinto al de las gentes que habíamos conocido hasta ahora en la Ruta de la Seda. Para los japoneses tenían un aspecto bastante occidental. Esta es la calle principal de Cherchen, con todo tipo de mercancías a la venta a cada lado. Los uigurs, de origen turco, llegaron por primera vez a esta zona en el siglo XI. Hoy están establecidos por el desierto de Taklamakan y son los habitantes principales de la región autónoma de Xinjiang uigur. Se trata de un pueblo alegre que tiene su propio tipo de música, su propio lenguaje e incluso su propio sistema de escritura. La expedición fue recibida calurosamente por los niños de la primera escuela elemental de Cherchen. Esta escuela es solo para uigurs, que son mayoría en la ciudad
y tiene 500 alumnos, más que en la escuela china llamada Segunda Escuela Elemental. En los cursos inferiores aprenden en lenguaje uigur, pero empiezan a aprender chino a partir de cuarto. Los niños saludan alegremente a los extranjeros. El pueblo uigur disfruta mucho del canto y del baile. De hecho, cada vez que se reúnen se ponen a cantar y a bailar. Esta es una canción nómada que todavía cantan en recuerdo de los viejos tiempos. Pero incluso en la actualidad hay un sindicato especial en Cherchen para los ganaderos nómadas. El oasis es alimentado por el río Cherchen. Después de la revolución se construyeron nuevos canales, aumentando la extensión de tierra cultivable. Hablamos con uno de los granjeros uigur, cuyo nombre era Mai Mai Tohoti. Sí, este es un buen sitio para vivir. Hay mucha agua, tierra agrícola y las cosechas son buenas. Aquí se puede cultivar casi cualquier cosa: trigo, maíz, cebada, viñas, melocotones, naranjas, melones, peras. La gente vive en casas de ladrillos de adobe y en verano a menudo come al aire libre, bajo las parras. Hay 11 personas en la familia, incluyendo al hijo mayor y a sus niños. En total son 5 trabajadores adultos y su salario es de 1,30 yuan al año. Pero también venden las uvas y las verduras que producen, de modo que sus ingresos anuales llegan a 2.700 yuan, unos 1.720 dólares al año.
Pero tienen sus propias cabras para producir carne y cultivan casi todo el resto de su dieta, así que son relativamente ricos. Mai Mai Tohoti dice que su familia podría ser considerada de clase media en Cherchen. La dieta básica para los uigur es un tipo de pan llamado naan. Está hecho de harina moldeada en forma plana y redonda y cocida en un horno sencillo. Cinco o seis vecinas se reúnen y charlan mientras preparan una ración semanal de naan, varios cientos de panes planos. No les preocupa que pueda quedarse rancio. Está muy seco después de horneado y la humedad relativa nunca sube del 40%. A 360 kilómetros al oeste de Cherchen está la población de Minfeng. Tomando esta ciudad como base, la expedición se dispone a encontrar las ruinas de Nilla. Para llegar a Nilla hay que ir 110 kilómetros hacia el norte a lo largo del río Nilla hacia el desierto de Taklamakan. En el lenguaje uigur, Taklamakan significa el lugar del que no vuelve nadie vivo. Pero ninguno de nosotros se esperaba las grandes dificultades que encontramos aquí. Aquí y allí se veían troncos de sauces muertos que parecían un cementerio. En los bosques muertos encontramos una manada de camellos. Ahora estábamos en el desierto, los caminos se hicieron más duros y no podíamos valernos de los jeeps de poco alzado. Tuvimos que trasladar todo el equipo a los camiones y viajar en los vehículos abiertos bajo el ardiente sol.
Tardamos 10 horas en recorrer los 88 kilómetros desde Minh Phen. Habíamos dividido el recorrido en 2 etapas, la primera en camión a lo largo del río Nilla hasta Damazar y la segunda en camello para los últimos 30 kilómetros hasta Nilla, un día de viaje. El punto al que nos dirigíamos era una estupa gigante, los restos de una pagoda budista en medio de las ruinas. Pensábamos explorar las ruinas desde esta torre durante un par de días y volver a Damazar la mañana del 5.º día. Establecimos el campamento en medio del desierto. La caravana estaba formada por 58 camellos y 29 personas, incluyendo 10 expedicionarios, un médico, un operador de radio y un guía local. Llevábamos más de 4 toneladas de provisiones, de las cuales más de la mitad, 2,5 toneladas de hecho, era agua. Llevábamos la menor cantidad posible de cámaras, equipo y comida. Un camello debería ser capaz de transportar más de 150 kilos, pero siempre hay algunos que se niegan a aceptar esta pesada carga. Pero como nos habíamos visto forzados a conseguirlos en 4 aldeas diferentes, varios de ellos estaban nerviosos y ariscos. Nuestro plan original era ponernos en marcha el segundo día, a las 9 de la noche, pero al mediodía del día siguiente no estábamos preparados aún. Inesperadamente encontramos a un hombre muy anciano que nos dijo que había guiado a Stein hasta las ruinas Nilla en 1906. Hacía más de 70 años. Hola, ahora tengo 92 años. Recuerdo que encontramos una vieja vasija con muchos papeles rojos en su interior. Debían ser documentos escritos. Hacía mucho frío cuando los encontramos. No me gustó demasiado. Tras un retraso de otras 5 horas, salimos por fin hacia Damazar. Aquí el río Nilla desaparece en la arena, aunque en el pasado fluía hasta las ruinas. Ahora están muy cerca si pudiéramos dirigirnos directamente hacia ellas. Pero el antiguo lecho del río se interpone, un profundo valle de arena con árboles muertos.
Ese tipo de terreno es demasiado fatigoso para los camellos. Evitando la ruta del valle nos dirigimos hacia el noroeste, hacia el desierto. Luego giramos hacia el norte cuando llegamos a una zona relativamente llana. Hacía mucho calor. La temperatura del aire era de más de 33 grados y la del suelo más de 50. Si lográbamos encontrar las ruinas Nilla, seríamos los primeros extranjeros en verlas desde hacía 70 años. Si se viajan largas distancias a camello, el que va en cabeza mantiene una velocidad de 3 kilómetros por hora. El día que habíamos salido tarde, nos quedaban solo 5 kilómetros hasta las ruinas cuando se puso el sol. Así que renunciamos a continuar y montamos el campamento, ya que el jefe de la caravana pensaba que sería demasiado peligroso seguir de noche. A la mañana siguiente nos pusimos en marcha a las 9 porque pensábamos que tardaríamos solo 1 hora en llegar a las ruinas. Hacía mucho calor y ya a esas horas de la mañana teníamos casi 30 grados. Sin embargo, 1 hora después seguíamos sin ver las ruinas, y a mediodía tampoco. Después de una comida rápida, seguimos avanzando sin el descanso habitual de cada 2 horas. Nuestras cantimploras, que compartíamos cuidadosamente, se estaban quedando vacías rápidamente, pero seguíamos sin ver otra cosa que desierto vacío. Llevábamos viajando más de 9 horas y seguíamos viendo solo desierto. La temperatura llegaba a más de 40 grados y ya no teníamos ni idea de dónde nos encontrábamos. Estábamos perdidos y muy cansados. Ama foto, nereye gidiyorsun? Bak gün çıkış. Bak gün oldu şu anda bizim iş tarafı.
Mantuvimos una apresurada conferencia en la mezcla habitual de 3 idiomas, japonés, chino y uigur, pero solo pudimos llegar a la conclusión de que por alguna razón habíamos pasado de largo las ruinas. La noche cayó antes de que pudiéramos establecer nuestra situación. Enviamos un mensaje por radio a la base de emergencia de Minfen y los guías se dividieron en 3 grupos que explorarían los alrededores intentando localizar las ruinas. Aquella noche mantuvimos una hoguera ardiendo para señalar nuestra posición y que las patrullas pudieran localizarnos. Estábamos realmente inquietos. Sin embargo, uno de los grupos de exploración volvió con buenas noticias. Habíamos pasado al norte de las ruinas sin darnos cuenta. Yendo hacia el oeste habían encontrado Prontonilla. Pero fue solo al 4.º día de dejar Minfen cuando llegamos por fin a nuestro objetivo. La estupa, o torre budista, medía 6 metros de alto. Estaba construida de ladrillos secados al sol y mostraba signos de haber sido saqueada. Las ruinas Nilla cubren una zona de 20 kilómetros de norte a sur por 10 kilómetros de este a oeste, centrada en esta estupa. Ya habíamos perdido un día entero, así que los cámaras se concentraron en 4 grupos de ruinas cercanos a la estupa. Empezamos por uno de estos que se encontraba a 1,5 kilómetros al noroeste de la estupa. Había grandes estructuras de madera que parecían restos de enormes habitaciones. La medición reveló que cada una tenía unos 8 metros cuadrados. Cuando comparamos lo que estábamos contemplando con los diagramas de Stein, comprendimos que estábamos en el grupo de ruinas que él llamó N1. A 1 kilómetro más hacia el noroeste se encontraba otro grupo que Stein denominó N2. Un gran edificio pudo ser tal vez algún tipo de ayuntamiento.
y tenía una casa pequeña adyacente con un cercado para cabras. Aquí habían vivido juntas personas de muchas ocupaciones distintas, oficiales, granjeros y otras. Teníamos la inquietante sensación de que incluso después de más de 12 siglos, los propietarios podían aparecer de pronto otra vez. Desde Stein, muchos exploradores de distintas partes del mundo han excavado aquí intentando averiguar más sobre las vidas de las gentes de Nilla. Esta hermosa silla presenta unos grabados típicos del estilo de las tierras occidentales. Esta diminuta imagen budista cabe en la palma de la mano. Se pueden ver rastros del budismo por doquier. Los documentos encontrados aquí, en un antiguo idioma indio y caracteres Kharoshthi, han arrojado alguna luz sobre el reino de Lulan. El rey, que realmente era una especie de emperador, era el gobernante supremo cuyos representantes se encontraban en muchos de los oasis del reino. Parece claro que debió existir un buen sistema de administración central. A unos 3 kilómetros al sur de la estupa había una gran casa que pertenecía al jefe local, nombrado por el rey de Lulan y llamado Choboji. El Choboji debía de ser un hombre muy ocupado. Sabemos que tenía que recolectar los impuestos y administrar la región, supervisar el paso de viajeros a lo largo de la ruta de la seda, certificar la adopción de niños y actuar como una suerte de asesor matrimonial. Muchas personas debían acudir a esta gran casa que era más bien como un pequeño palacio. Ocupaba unos 700 metros cuadrados de superficie y tenía una enorme sala de recepción de más de 70 metros cuadrados, construida con pilares sólidos. Stein decía que las casas de Nilla estaban bien construidas y que eran muy espaciosas.
Aquí había una avenida con árboles a ambos lados que se dirigía hacia el oeste desde la casa del jefe, aunque casi todos los restos de la misma han desaparecido. Cerca de la estupa encontramos huesos blanqueados por años de exposición. Bajo estas extensas ruinas debían de seguir enterrados muchos secretos. Aquí vemos las momias de un hombre y de su mujer descubiertas en una de las tumbas de las ruinas Nilla. Al parecer la mujer se suicidó cuando murió su marido. Un ritual que los indios llamaban Su-Ti. Sus manos están entrelazadas y en una de ellas podemos ver un anillo. Casi podemos leer la historia de un gran amor, como el de la mujer de Lulan con las plumas de garza en el pelo. El cuerpo del hombre estaba envuelto en un manto de seda con 4 caracteres chinos bordados, una oración por la felicidad eterna. Estas gentes eran de raza occidental, porque tenían narices grandes, a diferencia de la mayoría de los orientales, pero en su vida solo conocieron la cultura china. Su almohada tenía la forma de un faisán, un símbolo frecuente de buena suerte entre los chinos. Y sus peines y cestas de cosméticos estaban hechas de madera de glicina, un material típicamente chino. Pero muchos de los objetos aquí encontrados eran más típicos de las tierras occidentales, de la cultura de la ruta de la seda que mezclaba elementos del este y del oeste. Las monedas que se usaban en Nilla eran las famosas Sino-Karosti, con caracteres chinos en una cara y Karosti en la otra. De pronto, a mediados del siglo IV de nuestra era, Nilla desaparece. No se sabe nada de su caída. Tal vez, a medida que el río Nilla se iba secando y avanzaba el desierto, la gente tuvo que emigrar hacia el sur para encontrar medios de subsistencia. La sequía debió obligarles a abandonar el país que durante tanto tiempo habían habitado y a desplazarse en busca de agua. Al anochecer del segundo día, en las ruinas, el tiempo cambió repentinamente. Comenzó con unos pequeños remolinos de viento y después el viento se hizo más fuerte y la arena empezó a bailar.
Los camellos estaban muy cansados. Habían soportado muchos días con una temperatura ambiental de más de 40 grados y de 50 en el terreno. Habían llegado al límite de su resistencia y empezaron a clamar pidiendo agua. Les dimos la mayor parte de la que nos quedaba. Y ahora la larga estancia en el desierto nos había agotado a nosotros también, así que cambiamos nuestros planes. El jefe de caravana decidió que había llegado el momento de ignorar los peligros de viajar en la oscuridad. Dejaríamos Nilla a medianoche. Pero no se queden dormidos, nos advirtió. Si alguien se cae de su camello, se quedará atrás. Las ruinas Nilla desaparecieron rápidamente en la oscuridad de una noche sin luna en el desierto.